Buenas noches. Doctor, buenas noches. Bien, sigamos entonces con los factores epidemiológicos que influyen en el desarrollo de hipertensión arterial, y uno de ellos es la dieta pobre en potasio, el déficit de potasio en la dieta. En todo caso, si la sal es su enemigo, el potasio es su amigo, y hay que recetar dietas ricas en potasio, no en este potasio, sino en el hidroelectrolito. ¿Qué alimentos ricos en potasio tenemos? Naranja, lima, melón, etcétera. Plátano. Se puede recetar porque muy frecuentemente también se van a encontrar ustedes con personas que les digan: ¿y qué medidas naturales? Recuerden que las medidas naturales son complementarias, no son fundamentales para tratar la presión arterial, no son las básicas. Para prevenir, sí. Mantener un estilo sano de vida previene el desarrollo de enfermedades cardiovasculares, como ya hemos visto. Si la dieta pobre en potasio influye en hipertensión, el calcio también. La dieta pobre en calcio también influye en el desarrollo de hipertensión arterial. Sin embargo, a diferencia del potasio, el suplemento de calcio no produce reducción de la presión arterial. En cambio, el suplemento de potasio sí produce reducción de la presión arterial. Pero esto es importante para algunas personas que deban consumir calcio, por ejemplo, sin mayor problema, sobre todo si tienen problemas de osteoporosis e hipertensión. Sabemos que la dieta pobre en calcio favorece el desarrollo de hipertensión arterial. El estrés también favorece el desarrollo de hipertensión arterial. El estrés no solamente favorece el desarrollo de hipertensión arterial, sino que también, por ejemplo, reduce las defensas, incrementa la mortalidad en los pacientes con cáncer. Entonces, el manejo del estrés psicosocial es un factor de riesgo importante en el desarrollo de hipertensión arterial. Si bien es cierto, no es la única causa, pues no es la causa principal, sí es un factor de riesgo importante. Tal es así que en otras sociedades el manejo de la hipertensión arterial no solamente compete al cardiólogo, sino también compete a la enfermera, al psicólogo, a la asistenta social o a la trabajadora social. Y el psicólogo está inmerso en esto para ayudar al paciente a manejar su tensión emocional y su estrés. La diabetes también es un factor de riesgo muy importante que muy frecuentemente va asociado a hipertensión arterial. La hipertensión se asocia muy frecuentemente a diabetes y viceversa. La diabetes está muy asociada a hipertensión arterial, de modo que muy frecuentemente la mayoría de los pacientes diabéticos son hipertensos y muchos de los pacientes hipertensos desarrollan diabetes en algún momento de su vida. Esa no es la única relación causa-efecto, sino que también la relación está en el sentido de incrementar el riesgo que tiene el paciente con hipertensión arterial de desarrollar complicaciones cardiovasculares. Entonces, si el paciente tiene hipertensión arterial y además de hipertensión arterial tiene diabetes, su riesgo es mucho mayor. ¿Riesgo de qué? Como ya les he mencionado, el riesgo de desarrollar complicaciones cardiovasculares como infarto de miocardio, insuficiencia cardíaca, DCB, enfermedad arterial periférica. Entonces, su riesgo es muchísimo mayor. Así que hay que tener en cuenta eso. Se duplica el riesgo en realidad si el paciente es diabético, es decir, ya tendría 4 veces más riesgo de complicaciones cardiovasculares un paciente diabético e hipertenso. En otras palabras, hay que ser más agresivos en el diagnóstico y control y tratamiento del paciente diabético con hipertensión arterial. De la misma forma, casi no hay paciente con insuficiencia renal que no sea hipertenso. La relación entre hipertensión arterial e insuficiencia renal es clara, ¿no? ¿Por qué? Porque en primer lugar la hipertensión arterial es una causa muy frecuente de insuficiencia renal crónica y la insuficiencia renal es una causa muy frecuente de hipertensión arterial.
La hipertensión como causa de insuficiencia renal se puede evitar o por lo menos se puede retrasar, mientras que la hipertensión inducida por la insuficiencia renal básicamente depende del volumen, de la retención del volumen, por lo menos en el 70% de los casos, y una adecuada hemodiálisis favorece un adecuado control de la hipertensión en el paciente con falla renal. De esta forma, ya hemos hablado que la hipertensión arterial duplica el riesgo de padecer enfermedades como insuficiencia cardíaca, cardiopatía isquémica, enfermedad arterial periférica, insuficiencia renal o DCB, y hemos hablado de eso. Sin embargo, si a esto también hemos dicho que si a esto le añadimos otros factores de riesgo cardiovasculares, el riesgo también se incrementa. Es decir, si a esto le agregamos que el paciente es fumador, si le agregamos que el paciente tiene sobrepeso u obesidad, el riesgo también es mayor. Si es dislipidémico, si es sedentario o si tiene diabetes mellitus, observen, el riesgo es hasta 42 veces mayor. ¿El riesgo de qué? Vuelvo a repetirles, el riesgo de sufrir las complicaciones cardiovasculares que hemos mencionado. Y lamentablemente no es infrecuente encontrarnos con estos pacientes que además de hipertensos son diabéticos, dislipidémicos, sedentarios y con sobrepeso u obesidad. A pesar de que se han hecho bastantes estudios sobre la genética y la hipertensión arterial, nunca se ha logrado determinar un solo gen responsable de la hipertensión arterial. Hay casos muy, muy raros en los cuales un solo gen es responsable de la hipertensión arterial de un paciente, pero no ocurre eso en la mayoría. En el 95% de pacientes no ocurre eso. De manera que la hipertensión arterial en realidad es una enfermedad poligénica en la cual la interacción alterada la interacción alterada de varios genes también alterados favorecen la expresión de la enfermedad. A su vez, la hipertensión arterial también tiene diferentes manifestaciones con diferentes fenotipos, es decir, hay gente que puede ser obesa y ser hipertensa, hay gente que puede no ser obesa y ser hipertensa, y tienen otros fenotipos de padecer otras enfermedades como enfermedad coronaria, diabetes, etc. Entonces existe interacción alterada de muchos genes, por eso se considera una enfermedad poligénica. La posibilidad de heredar hipertensión arterial varía entre el 30 al 40% en realidad, y esta es más frecuente, obviamente, entre gemelos y entre hijos de padres hipertensos. De manera que, por ejemplo, cuando la hipertensión se desarrolla antes de los 55 años, esto ocurre 3.8 veces más en personas con antecedentes familiares de hipertensión arterial. En general se asume que el desarrollo de hipertensión arterial tiene que ver con la interacción de la carga genética y el ambiente. Y el ambiente modifica la carga genética del paciente. Esta modificación de la carga genética tiene que ver con el epigenoma. El epigenoma no es sino las reacciones genéticas de la persona a los factores medioambientales sin que se altere el DNA. Entonces, en la actualidad, la epigenética consiste en la relación de los factores medioambientales con los factores genéticos del paciente. Y el epigenoma resulta que también puede ser modificado en relación a los estímulos producidos por el ambiente, y esto favorecer el desarrollo de la enfermedad de la hipertensión arterial. Si bien acabamos de decir que no existe un solo gen culpable o un solo gen responsable del desarrollo de la hipertensión arterial, en la mayoría de los casos, los estudios en animales de experimentación también han determinado que en la mayoría de los casos son los genes que codifican las proteínas del sistema renina-angiotensina-aldosterona los que se encuentran mutados o alterados en la mayoría de los casos de hipertensión arterial.
porque se han determinado polimorfismos de estas proteínas. Se han determinado polimorfismos del sistema renina, angiotensina, aldosterona, que afectan la enzima convertidora de aldosterona, los beta receptores, el angiotensinógeno, así como la renina. También existen mutaciones, se han determinado en otros pacientes que existen mutaciones, por ejemplo, en los beta receptores, en la producción de alfa-aducina a nivel renal, que es una proteína que favorece la reabsorción de sodio, y en la expresión y funcionamiento de los receptores de angiotensina 1 o los receptores AT1. De manera que, por ejemplo, esta es una base para que en la mayoría de los casos tratemos de utilizar drogas que bloquean el sistema renina, angiotensina, aldosterona. Aunque no sea este el único sistema a bloquear, tenemos entendido o sabemos que mutaciones, polimorfismos en los genes que codifican las proteínas de este sistema favorecen o están implicados en el desarrollo de hipertensión arterial. Por otro lado, también se sabe que existen determinantes genéticos de lesión de órgano blanco. ¿Esto qué quiere decir? Que no todos los pacientes con hipertensión arterial sufren el mismo tipo de lesión de órgano blanco. Así como no todos los pacientes, en otras palabras, no todos los pacientes con cualquier enfermedad, pero hablando de hipertensión arterial, no todos los pacientes con hipertensión arterial responden de la misma forma a la enfermedad. Unos desarrollan con mayor frecuencia cardiopatía hipertensiva, caracterizada fundamentalmente por hipertrofia ventricular izquierda, como ven acá. Otros pueden desarrollar compromiso de la arteria renal, como ven acá. Compromiso de la arteria renal, compromiso de la función renal, mientras que otros pueden desarrollar compromiso de la función cardíaca, compromiso de la función arterial, o pueden desarrollar desórdenes cerebrovasculares, de manera que tampoco los pacientes responden de la misma forma a la enfermedad. No todo el mundo hace el mismo tipo de lesión de órgano blanco o de daño de órgano blanco. Por ejemplo, los pacientes de raza negra hacen con mayor frecuencia insuficiencia renal o falla renal, por poner simplemente un ejemplo. Y así como existen determinantes genéticos de lesión de órgano blanco, ¿no?, que pueden determinar que en unos se dañe más el corazón, en otros más el riñón, en otros más las arterias periféricas y en otros se dañe más el cerebro. Así como existen esos determinantes, también existen determinantes genéticos de la respuesta a los fármacos antihipertensivos. ¿Esto qué quiere decir? Que desde ya ustedes tienen que ir grabando un concepto que se llama terapia individualizada. ¿Por qué? Porque no todos los pacientes, así como no responden igual a la enfermedad, responden igual al tratamiento, aún siendo hermanos, aún siendo genéticamente relacionados. Cada persona responde diferente al tratamiento, de modo que ese concepto de la comadre que se le acerca a la otra comadre y le dice: comadre, ¿qué está usted tomando? Yo estoy tomando enalapril y me hace un daño terrible. ¿Por qué no toma usted losartán, comadre, que a mí no me hace mucho bien y a mí no me hace nada? Entonces, ese concepto no es el adecuado. De repente puede servirle el losartán también a la señora, como de repente no. De esa forma, entonces, es muy importante saber que cada persona responde en forma diferente, tanto a la enfermedad como al tratamiento. Y esto nos trae a colación un refrán muy conocido, que de repente se los voy a repetir mucho en el curso de la cátedra, y es el hecho de saber que no tratamos enfermedades, sino tratamos enfermos. Entonces, cada enfermo tiene que ser enfocado de la manera más individual posible. Empecemos a hablar un poco de la fisiopatología de la hipertensión arterial. Es muy importante, entonces, para entender las posibilidades de manejo y tratamiento y de abordaje del paciente con hipertensión arterial, recordar cuáles son los determinantes más importantes de la presión arterial normal. La presión arterial depende del gasto cardíaco y de la resistencia vascular periférica. El gasto cardíaco, a su vez, depende del volumen de eyección y de la frecuencia cardíaca.
y el volumen de eyección depende de la contractilidad ventricular y del tamaño del lecho intravascular, fundamentalmente, del tamaño del volumen del lecho intravascular, ¿cierto? Del volumen intravascular. De eso depende el volumen de eyección. Mientras que la resistencia vascular periférica depende de aquellas condiciones que alteren tanto la estructura como la función vascular, fundamentalmente determinando cambios en los diámetros de los vasos de resistencia, que son las pequeñas arterias y finalmente las arteriolas. Tratemos entonces de evaluar cada una de estas condiciones por separado o cómo es que se afectan cada una de estas condiciones. El volumen intravascular es un determinante de la presión a largo plazo y acabo de decirles que el volumen intravascular, el tamaño del volumen intravascular es un determinante del volumen de eyección y que el volumen de eyección y que es un determinante del gasto cardíaco y obviamente el gasto cardíaco es un principal determinante de la presión arterial. Muy bien, entonces por eso es que el volumen intravascular a largo plazo es un determinante de la presión arterial. ¿Cuál es el principal determinante del volumen intravascular? El sodio es el determinante primario del volumen extracelular y la mayor cantidad del volumen extracelular se encuentra en el intravascular. La mayor cantidad de sodio se encuentra en el intravascular. Por lo tanto, el determinante del volumen intravascular es el sodio. El volumen intravascular es determinante del volumen de eyección. El volumen de eyección es determinante del gasto cardíaco y el gasto de la presión arterial. Por lo tanto, el sodio es un determinante también primario de la presión arterial. Y el balance de sodio, desde que somos hombres de las cavernas, se mantiene de la misma forma, se mantiene de la misma manera, no ha cambiado, no ha evolucionado la forma de mantener el equilibrio, el balance de sodio. Y esto se refiere a que a mayor ingesta de sodio, mayor excreción. Cuando la ingesta de sodio es mayor que la excreción, se produce una expansión del volumen intravascular y un aumento del gasto cardíaco, y por lógica ustedes podrían decir que se produce entonces un aumento de la presión arterial, y ese sería el mecanismo sencillo por el cual la presión arterial se incrementa en respuesta a la ingesta excesiva de sodio. En realidad no ocurre así, porque con el tiempo el gasto cardíaco se normaliza o incluso puede disminuir un poco y la resistencia vascular periférica se incrementa. De modo que esta secuencia de eventos de incremento de la ingesta de sodio, aumento del volumen intravascular y aumento del gasto cardíaco sí ocurre, pero estos fenómenos no son determinantes de la presión arterial. En realidad, lo que sí es cierto es que la ingesta elevada de sodio, no de sodio solamente, sino de sal, la ingesta elevada de sal, desencadena mecanismos neurales, endocrinos, paracrinos y vasculares que favorecen el desarrollo de la hipertensión arterial. Y es fundamental entender que es la sal la que desencadena estos mecanismos neurales, endocrinos, paracrinos y vasculares que explican posteriormente, al menos parcialmente, el desarrollo de la hipertensión arterial, y que otras sales de sodio, sales no cloradas, es decir, el cloruro de sodio, es la sal común y corriente, es el estímulo para el desarrollo de hipertensión arterial, porque otras sales de sodio no cloradas no tienen el mismo efecto o no tienen ningún efecto sobre la presión arterial. Por lo tanto, el cloruro de sodio o la sal es el verdadero demonio en el desarrollo de hipertensión arterial. Como ya les había mencionado, a mayor ingesta de sodio, mayor eliminación del mismo a nivel renal, a expensas fundamentalmente de un incremento de la presión arterial.
Este es un mecanismo primitivo que no ha cambiado en millones de años, De modo que el balance de sodio se desarrolla, o digamos, la obtención del equilibrio de sodio está en base a un mecanismo de natriuresis dependiente de la presión arterial. A mayor ingesta de sodio, mayor eliminación del mismo, pero a expensas de un incremento de la presión arterial. Además, pueden existir otros mecanismos que influyan en esta natriuresis, como por ejemplo el aumento de la presión aumenta la filtración de sodio. Puede producirse también una reducción de la absorción de sodio a través de la producción puede producirse también una reducción de la absorción de sodio y a través de la producción de ciertas hormonas eliminadoras de sodio, como los péptidos natriuréticos, también se puede favorecer la eliminación del mismo. Lo cierto es que a mayor ingesta de sodio, mayor eliminación del mismo a nivel renal, a expensas de un incremento de la presión, y pueden intervenir estos fenómenos: un aumento de la filtración, una reducción de la absorción, un incremento de la producción de péptidos natriuréticos, ¿no? De esta forma, aquellas enfermedades que se caracterizan por una incapacidad de excretar sodio, como ocurre en la enfermedad renal intrínseca, ¿no es cierto?, se caracterizan por un incremento de la presión arterial. Por eso les decía que en los pacientes con falla renal, la hipertensión arterial básicamente depende del volumen. Un aumento de la producción de mineralocorticoides, como por ejemplo el hiperaldosteronismo, también se caracteriza por hipertensión arterial, por retención de sodio. Y el aumento de la actividad neural sobre el riñón, como ya les mencioné, el aumento de la actividad nerviosa simpática, cuando hablamos sobre insuficiencia cardíaca, activa los receptores beta 1, ¿no es cierto? Beta 1, y libera renina, y por otro lado también promueve la retención de sodio a través de receptores alfa. De esta forma, en cualquiera de estas situaciones, se necesita mayor presión arterial para eliminar el sodio, porque ese es el único mecanismo primitivo que nuestro cuerpo ha desarrollado para mantener el balance del sodio. El ejemplo más claro de esto, más saltante de este fenómeno, son los pacientes que tienen insuficiencia renal crónica, ¿no? Ya no se dice terminal, pero bueno, yo lo sigo diciendo: insuficiencia renal crónica, en la que los riñones no le funcionan. Y de esta manera, por ejemplo, se ha visto que en el 80% de los pacientes que se encuentran en hemodiálisis se puede controlar bien la presión con una adecuada hemodiálisis. En el 20% restante, aparentemente la hipertensión arterial se da a expensas de una hiperactividad del sistema renina, angiotensina, aldosterona, por lo que se debe utilizar drogas para bloquear este sistema. Pero en realidad lo principal es controlar bien el volumen, una adecuada diálisis, controlando bien el volumen de estos pacientes. El sistema nervioso simpático también tiene múltiples repercusiones en el desarrollo de hipertensión arterial. El sistema nervioso simpático influye en el control de la presión arterial tanto en forma aguda como en forma crónica. En forma aguda, a través de reflejos simpáticos, de barorreflejos, y en forma crónica, actuando a través de factores dependientes de hormonas, de factores dependientes de volumen y de factores dependientes de actividad neural. Entonces, en otras palabras, el sistema nervioso simpático contribuye en la regulación de la presión arterial y en el desarrollo de hipertensión arterial a través de dos tipos de situaciones o condiciones: el control a través de los reflejos, ¿no?, neural, del sistema nervioso, a través de barorreflejos, y el control a través de actividad crónica del sistema nervioso autónomo. Como nosotros sabemos, el sistema nervioso autónomo
produce fundamentalmente 3 tipos de catecolaminas: la adrenalina, la noradrenalina y la dopamina. De estas 3, fundamentalmente, tanto la adrenalina como la noradrenalina son las que más influyen en el desarrollo de en la regulación de la presión arterial y en el desarrollo de hipertensión arterial. También sabemos que tanto la noradrenalina como la adrenalina actúan a través de receptores, ¿no? A través de receptores alfa y de receptores beta. Sabemos también que existen receptores alfa 1, alfa 2 y beta 1 y beta 2 en forma, digamos, macroscópica, ¿no? Porque existen numerosos subtipos de receptores alfa 1, alfa 2, de receptores alfa y numerosos subtipos de receptores beta. Pero para nuestros fines nos conviene recordar solamente receptores alfa 1, alfa 2, beta 1 y beta 2. La noradrenalina actúa fundamentalmente sobre los receptores alfa. También actúa sobre los receptores beta, pero preferentemente sobre los receptores alfa. Mientras que la adrenalina tiene el efecto contrario. Actúa preferentemente sobre los receptores beta, aunque también puede actuar sobre los receptores alfa. El efecto que tiene la noradrenalina sobre los receptores alfa es producir vasoconstricción, porque los receptores alfa se encuentran en la membrana postsináptica del músculo liso vascular. Y entonces, cuando la noradrenalina se une a estos receptores alfa 1, que se encuentran en la membrana postsináptica del músculo liso vascular, induce vasoconstricción. En cambio, cuando la noradrenalina se une a los receptores alfa 2, estos se encuentran a nivel de la terminación nerviosa postganglionar y presináptica, y la activación de los receptores alfa 2 trae como consecuencia la inhibición de la liberación de catecolaminas al espacio intersináptico, es decir, al espacio que existe entre las terminaciones nerviosas y la membrana del músculo liso vascular. Deja de liberarse catecolaminas y a su vez se incrementa la recaptación del espacio intersináptico hacia la terminación nerviosa. De esta forma, por ejemplo, existen drogas que bloquean los receptores alfa 1, ¿no? Que bloquean los receptores alfa 1, y que se utilizan no como necesariamente como antihipertensivos, pero sí se utilizan en otras patologías como el adenoma de próstata. La tamsulosina, por ejemplo, es un bloqueador alfa 1 y se puede bloquear. O existen drogas, la fentolamina también es un bloqueador alfa 1, aunque es una droga muy, muy antigua. O se pueden utilizar drogas que son alfa 2 agonistas. Antes en el Perú había una droga que se llama la clonidina, pero nosotros tenemos todavía una alfa 2 agonista que es la metildopa, que se utiliza en la preeclampsia. Básicamente es la única indicación del alfa metildopa en la actualidad en nuestro país, ¿no? Ambos son estimuladores alfa 2 agonistas, es decir, impiden la liberación de catecolaminas al espacio intersináptico y favorecen su recaptación. De esta forma, entonces, o se disminuye la vasoconstricción o se combate y se favorece vasodilatación bloqueando los receptores alfa 1. Muy bien. Por otro lado, el bloqueo de receptores alfa 1 también impide a nivel renal la reabsorción de sodio, como ya habíamos visto cuando hablamos de insuficiencia cardíaca. En cuanto a los receptores beta, ya hemos dicho que es la adrenalina la que actúa con mayor, digamos, intensidad sobre los receptores beta, aunque también puede actuar sobre los receptores alfa. Antes de pasar a lo de los receptores beta, es muy importante ponerles un ejemplo de una condición que produce hipertensión por estímulo de receptores alfa. Y esta condición es el feocromocitoma, que es un tumor de las médulas suprarrenales que fundamentalmente produce catecolaminas, especialmente noradrenalina,
y produce hipertensión arterial secundaria. Ese es el ejemplo más claro de efectos de las catecolaminas sobre la presión arterial. Bien, pasando a los receptores beta, hemos dicho que la epinefrina es la que actúa fundamentalmente sobre los receptores beta, aunque puede actuar sobre los receptores alfa también. El estímulo de los receptores beta a nivel cardíaco aumenta la frecuencia cardíaca y aumenta la contractilidad. Los receptores beta a nivel cardíaco son de tipo 1, ¿no? Son beta 1 y aumenta la frecuencia cardíaca y aumenta la contractilidad. Mientras que a nivel periférico, a nivel de los vasos sanguíneos y a nivel del músculo liso bronquial se encuentran los receptores beta 2. El estímulo de los receptores beta 2 más bien produce vasodilatación y no produce vasoconstricción. Lo mismo que se produce broncodilatación y no se produce broncoconstricción. Es por eso que ya son antiguas las drogas que en mi época eran muy modernas, que se conocían como beta 2 agonistas, ¿no? El famoso salbutamol, etcétera, que son beta 2 agonistas que estimulan los receptores beta 2 produciendo relajación del músculo liso bronquial, pero también pueden producir un incremento en la frecuencia cardíaca. El estímulo, además de los receptores beta 1 a nivel renal, trae como consecuencia un incremento en la producción de renina. Un incremento en la producción de renina. Bien, aparte de todas estas situaciones que acabamos de mencionar, es importante mencionar que, por ejemplo, el bloqueo crónico de estos receptores adrenérgicos, tanto alfa como beta, trae como consecuencia posteriormente que o aumente la sensibilidad de estos receptores, aumente la cantidad de estos receptores a nivel del músculo liso vascular. De manera que cuando se suprimen estas drogas que son activas a nivel del sistema nervioso simpático, como por ejemplo la suspensión brusca de clonidina o la supresión brusca de alfa-metildopa, puede haber un efecto de rebote. En lo que se refiere al uso de beta bloqueadores que bloquean los receptores beta 1 fundamentalmente al nivel renal, también su supresión brusca puede traer un efecto de rebote debido a que el bloqueo crónico de estos receptores puede ocasionar un aumento del número de receptores o un incremento en la sensibilidad de los mismos. Por eso es que cuando se utiliza este tipo de drogas no se recomienda suspenderlas bruscamente. Aparte de todo lo que acabamos de mencionar, el aumento del tono simpático que se puede ver en personas normales como en personas obesas, se ve más en personas obesas, pero tanto el hipertenso con sobrepeso como el hipertenso normal tiene un incremento de la actividad nerviosa simpática. También se ha visto que el aumento de la actividad nerviosa simpática es más importante en los hipertensos jóvenes, en aquellos menores de 50 años, mayores de 40, en ellos que son hipertensos jóvenes o en el hipertenso más joven que eso, el aumento de la actividad nerviosa simpática es muy importante. Sin embargo, tampoco eso significa que los hipertensos ancianos, los hipertensos mayores de 65, de 70 años, no tengan un incremento de la actividad nerviosa simpática. Sí lo tiene. Sí, también lo tiene. Es decir, casi todos los hipertensos, las personas con hipertensión arterial, tienen un incremento de la actividad nerviosa simpática. También les había mencionado que la regulación de la presión arterial por el sistema nervioso autónomo se da en forma aguda en base a receptores. Y esto ocurre fundamentalmente por el estímulo de varios receptores que se encuentran a nivel del callado aórtico y a nivel del callado aórtico y a nivel carotídeo. Cuando aumenta la presión arterial se distienden estos receptores y la distensión de estos receptores causa un estímulo a nivel cerebral. La respuesta es una reducción en la liberación de catecolaminas, es decir, se distienden los vasoreceptores. El mensaje al cerebro es reducir la liberación de catecolaminas, ¿no? En los pacientes hipertensos, el nivel al cual responden estos vasoreceptores
está reubicado, como ustedes dicen, reseteado. ¿Reubicado a qué? Reubicado para responder a niveles mayores de distensión, a niveles mayores de presión arterial. En otras palabras, por ejemplo, si a mí que no tengo hipertensión, se me sube la presión arterial hasta 150, por cualquier cosa, normalmente mis receptores a nivel carotídeo o a nivel del callado aórtico van a reaccionar y van a enviar el mensaje a mi cerebro para impedir que se siga liberando catecolaminas. Pero en un paciente hipertenso, la presión puede aumentar mucho más, por ejemplo, hasta 170 o 180, antes de que el mensaje al cerebro sea enviado. A eso me refiero cuando el nivel del estímulo al que responde el receptor, el barroreceptor a nivel carotídeo o a nivel del callado aórtico, está reubicado a presiones mayores en el paciente con hipertensión arterial. ¿Qué otros efectos tiene el incremento de la actividad del sistema nervioso simpático? Obviamente en el hipertenso tenemos un aumento del tono simpático y un tono parasimpático reducido. Los efectos se dan a nivel metabólico, por ejemplo, aumenta la resistencia a la insulina, aumenta la dislipidemia. A nivel trófico, ya hemos dicho que a nivel renal se incrementa la producción de renina y por lo tanto se estimula el sistema renina-angiotensina-aldosterona. A nivel hemodinámico aumenta la frecuencia cardíaca y la presión arterial. El aumento del tono simpático también tiene como consecuencia un efecto protrombótico en el paciente con hipertensión arterial por una reducción del volumen plasmático, aumento del hematocrito, aumento de la actividad procoagulante y de la actividad plaquetaria. La resistencia a la insulina ya sabemos que predispone a diabetes, aterosclerosis, disfunción endotelial. El efecto trófico de las catecolaminas favorece hipertrofia del músculo liso vascular, hipertrofia ventricular izquierda y disfunción endotelial. Las catecolaminas tienen efecto tóxico sobre el miocardio y favorecen el desarrollo de arritmias. Por eso yo les he dicho que una de las causas más frecuentes de fibrilación auricular en el mundo son la edad, la enfermedad coronaria y la hipertensión arterial. Esas son las tres causas más frecuentes de fibrilación auricular, pero también el paciente hipertenso puede desarrollar otro tipo de arritmias, inclusive malignas, con consecuencias fatales. El incremento de la actividad del tono simpático trae también como consecuencia una reducción en la capacidad de vasodilatación y una predisposición a isquemia tisular. Y ya dijimos el efecto protrombótico del incremento de la activación del sistema nervioso simpático. Muy bien, entonces yo creo que nos quedamos ahí. Si ustedes tienen alguna pregunta,